Ok, una de las cosas que tenemos que entender es esto. El cristianismo no existía en el primer siglo. Ok, el cristianismo no existía en el primer siglo. A veces dice uno, ay, pero ¿cómo? O sea, no. Existía el judaísmo y existían los paganos. Ajá, Jesús no era cristiano. Cuando le dice Roger a los jóvenes, Jesús no era cristiano. ¿What? ¿Cómo que Jesús no era cristiano? No, no era cristiano. Todos los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, todos ellos eran puros judíos. Existían los judíos y existían los gentiles paganos. Y ya, así era, así se dividía el mundo en esos tiempos. El cristianismo no existía. Existía solamente el judaísmo. Había el judaísmo y estaban los paganos. Ahora, en el judaísmo también hay que entender que el judaísmo es una religión, pero dentro de esa religión hay diferentes, se puede decir, denominaciones. Como hoy en día el cristianismo, están los bautistas, están los pentecosteses, están los apostólicos, hay un montón. Y a veces entre uno mismo se pelean y discuten, no están de acuerdo con ciertas interpretaciones y tienen prácticas a veces bien distintas. Pero entendemos que todos son cristianos. Así el judaísmo. En el judaísmo había muchas sectas, se le llama, muchas denominaciones. Por ejemplo, dice en Hechos 15, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Ahora, secta hoy en día lo entendemos como algo malo. En ese tiempo, secta simplemente significa denominación. Sí, como una denominación, ¿no? Ajá, no necesariamente es algo malo. Una rama, ándale, del judaísmo eran los fariseos, ¿verdad? Había otra rama dentro del judaísmo. ¿Cuál era? Famosa. Los saduceos, esa es otra. Dice aquí en Hechos 5, dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia, y ahí sigue la historia. Pero el punto aquí que había sectas, había denominaciones dentro del judaísmo y entre ellos también había pleitos, no estaban de acuerdo con todo lo que decían. Y digo esto porque a veces cuando leemos el Nuevo Testamento y miramos que Jesús seguido se pelea con los fariseos o con los saduceos, discute, muchas veces lo entendemos como que es Jesús rechazando el judaísmo. Pero en realidad lo que vemos es Jesús siendo judío. Los judíos siempre han alegado entre ellos. De hecho, el Talmud, que lo he puesto aquí muchas veces, hay secciones donde ponen un versículo y rabino de tal dijo esto y esto y esto, pero el rabino no estuvo de acuerdo, dijo esto y esto, pero otro rabino vino y dijo esto y esto y esto. Se están peleando entre ellos. De hecho, muchas veces en el Talmud ni siquiera te dan la conclusión. Lo dejan así abierto como para que uno mismo o los judíos mismos lo lean y entre ellos sigan peleando. Dicen según lo que estaba leyendo, que si van a las escuelas de los judíos, le llaman yeshivas a sus escuelas, que leen el Talmud y que entre ellos empiezan a discutir cuál es el significado verdadero. O sea, ellos siempre han discutido, siempre han alegado sobre las escrituras. Entonces, cuando vemos a Jesús alegando, vemos a un judío haciendo lo que un judío hace. Ahora, la diferencia, obviamente, que lo que dice Jesús es la verdad. Ahí no nos vamos a basar como, bueno, Rabino X dijo esto y este otro dijo, no, lo que dijo Jesús, eso es verdad. Ok, entonces, lo digo todo eso para que entendamos que cuando Jesús muere y resucita y la gente pues empieza a creer en él, a veces pensamos como que, ok, los judíos, que Cristo vino y hizo una nueva religión llamada el cristianismo. ¿Verdad? Entonces, los judíos dejaron de ser judíos para convertirse al cristianismo. Eso está fuera, históricamente está mal. La separación del judaísmo y el cristianismo se hizo después. Históricamente para ellos no era nada, no estaban cambiando nada. Ellos decían, somos judíos y en el judaísmo siempre ha existido la idea del Mesías. Esa idea del Mesías viene del judaísmo. Entonces ya vino el Mesías, creemos que Jesús es el Mesías y qué bueno, vamos a compartirlo con los demás judíos. O sea, para ellos no estaban cambiando de religión. ¿Verdad? De hecho, los mismos judíos, si leemos aquí la Biblia, vamos a ver que ellos mismos entendían que estos nuevos seguidores de Cristo seguían siendo judíos, simplemente era una nueva secta. Así como la secta de los fariseos y estaba la secta de los saduceos, a ellos les empezaron a llamar la secta de los nazarenos. Pero era una secta del judaísmo. Dice, cuando estaban acusando a Pablo, dicen, hemos descubierto que este hombre, o sea, Pablo, es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea,
simplemente lo miraban como una secta. Sí, lo miraban como que estaban bien equivocados. Este Jesús no es el Mesías, están bien mal, están convenciendo a la gente que ya vino el Mesías y no es cierto, es peligroso, como sea. Pero entendían que era parte del judaísmo. Nadie estaba diciendo que era otra religión. Ni siquiera los romanos. Cuando los romanos miraban a Pablo y a los discípulos, ellos también entendían, son judíos, es otra secta los judíos. En Hechos 25, cuando están hablando de Pablo, ¿verdad?, de las acusaciones que le habían hecho, dice aquí que, no me acuerdo, creo que es Félix, le estaba diciendo a otro rey romano que había llegado el problema de Pablo. Y mira lo que dice, le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Al levantarse para hablar, sus acusadores no le daron en su contra ninguno de los delitos que yo suponía. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión. Y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. O sea, los mismos romanos, al entender sus discusiones, son cosas de judaísmo. O sea, y el punto de todo esto es de que todos eran judíos, siguieron siendo judíos. La semana pasada hablamos de eso de Hechos 15, ¿se acuerdan del debate que hubo? El debate era, ¿qué hacemos con los gentiles? Vamos a hacerlos que ellos también cumplan la ley, pero ahí está insinuando que ellos sí lo cumplían. Si no, pues sería ilógico decir, ellos lo tienen que cumplir, si ellos ya no lo cumplían, pues es ilógico. La pregunta era, ¿qué hacemos con los gentiles? Pero ellos lo seguían haciendo, seguían circuncidando a sus hijos, seguían observando el Shabbat, seguían yendo a las sinagogas. O sea, para ellos seguían siendo judíos, 100% judíos.